mayores de 25 milímetros de mercurio en reposo o mayores de 30 milímetros de mercurio en ejercicio. No iba a depender si es que la presión se considera de enclavamiento pulmonar. Entonces, pero vamos a aceptar a los que están ingresando. Podemos decir que la presión arterial pulmonar va a ser determinada por la resistencia vascular pulmonar, por el flujo sanguíneo pulmonar, más la presión de la izquierda. A ver, vamos a aceptar que no me dejan avanzar. Entonces, dentro de la patogénesis de la hipertensión pulmonar, tenemos varios factores. Desde factores de riesgo como el consumo de drogas, el ser portador de VIH o probablemente el tener un gen que predisponga a esta enfermedad, pues va a producir un daño vascular y con ello va a originar ciertos procesos secundarios a ese daño vascular. Inicialmente una disfunción endotelial, una disfunción muscular y cuadros de inflamación que progresan a una hipertensión pulmonar. Entonces, dentro de los mecanismos de la hipertensión pulmonar encontramos básicamente tres. Fisiológicamente se puede decir que se debe a un aumento de la presión auricular izquierda, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Cuando nos referimos a aumento de la presión auricular izquierda, encontramos enfermedades como la estenosis mitral e insuficiencia cardíaca que ocasionan que la presión auricular sea mayor a la usual. Entonces, el paciente clínicamente va a tener cuadros de disnea, o sea, cansancio, hemoptisis, sangrados, edema pulmonar. Básicamente, esto se trataría de circulación pulmonar, ¿no? Entonces, al haber una estenosis mitral, definitivamente habría un estrechamiento. Entonces, va a estar limitado el paso del flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a entrar menos sangre y va a hacer que la presión de la aurícula sea mayor, ¿no? Y va a originar congestión, edema y problemas cardíacos en sí. En cuanto al aumento del flujo sanguíneo pulmonar, encontramos patologías como la coagulación interauricular o la comunicación, perdón, interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso. Entonces, pero vamos a admitir, básicamente habría una elevación de la presión de la arteria pulmonar relativamente pequeña. Entonces, el corazón trataría de compensar esos cambios de presiones y por lo tanto habría una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón y por lo tanto posteriormente una hipoxemia arterial. En cuanto al aumento de la resistencia vascular pulmonar, tenemos procesos de vasoconstricción en la que se da una hipoxia alveolar, acidosis, liberaciones de serotoninas, catecolaminas, prosaglandinas y disminución de síntesis y liberación de óxido nítrico, cuya función sería lo contrario, ¿no? Vasodilatación. Alteraciones de canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la hipertensión pulmonar? Que básicamente este sería un evento final del edema pulmonar, del síndrome de distrés respiratorio agudo, del tromboembolismo pulmonar, y que está asociado a cuadros también de hipoxia, en la que básicamente habría una vasoconstricción inicialmente, ¿no? Se dice que es un daño celular reversible con la secuela de disfunción celular. Existe una forma idiopática o primaria, entonces básicamente habría una disfunción a nivel de la célula endotelial fuera del contexto de otras patologías. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver una representación en la que se evidencia claramente cómo es que existe una hipertrofia de la capa muscular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, remarca el inicio de una hipertensión temprana bueno, el estadio final, mejor dicho, de una hipertensión pulmonar tardía, ¿no? En la que sería caracterizada por la presencia de una fibrosis intimal. Aquí ya tenemos en vivo, por decirlo así, la presencia de un vaso con una hipertrofia de la capa muscular. No, igualmente aquí vemos que este sería el vaso y pues que la capa íntima estaría engrosada.
Bien, en cuanto a la segunda parte vendrían a ser las infecciones pulmonares. Sabemos que básicamente el organismo tiene sistemas de defensa que actúan ante la presencia de algún germen, ¿no? Nos referimos a esto, cualquier tipo de gérmenes, bacterias, virus o hongos. Hay que aclarar que este tipo de infecciones puede afectar a tanto personas sanas como inmunocomprometidas y que se pueden adquirir en la comunidad o a nivel hospitalario. Entonces, ¿cuándo se va a producir este tipo de infecciones? Cuando hay una alteración del mecanismo de defensa pulmonar, cuando el sistema inmunológico esté disminuido y cuando existan factores de riesgo presentes en el paciente. Habíamos dicho de que principalmente se van a formar zonas de consolidación a nivel pulmonar, ¿no? Y las cuales se caracterizarían por cuadros de neumonía aguda, dentro de los cuales encontraríamos lo que sería la neumonía y la bronconeumonía. ¿Qué diferencia habría entre la neumonía y la bronconeumonía? Cuando nosotros nos referimos a la neumonía propiamente dicha, nos estamos refiriendo a una consolidación del tejido pulmonar. ¿No? Aquí, por ejemplo, es todo uno solo, por decirlo así, ¿no? Mientras que en la bronconeumonía, este compromiso sería en parches, por decirlo así, ¿no? Esta sería la diferencia primordial entre bronconeumonía y neumonía. Mientras que la neumonía es una afectación total y global, la bronconeumonía afectaría en parches. Y bueno, esta se produciría por extensión de procesos patológicos como bronquitis o bronquiolitis existentes o preexistentes. Y es más común en edades cercanas a los extremos de la vida, como la lactancia y la vejez. ¿Qué podemos observar en ambos? Que existiría una depuración nasal, que existiría una depuración traqueobronquial, una depuración alveolar, y pues serían los mecanismos de defensa que inicialmente el organismo trataría de presentar, por decirlo así, ante la presencia de algún germen, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podemos ver? Síntomas de tos, de malestar general, de fiebre. Habría respuesta del sistema fagocitario, ¿no? Básicamente, si nosotros nos referimos a la parte del pulmón en sí, y por ejemplo, si se le realizaría un corte, podríamos ver claramente la presencia de secreciones al interior de los alveolos, de los bronquios, ¿no? Cabe mencionar que dentro de los gérmenes bacterianos más frecuentes encontraríamos el Streptococcus pneumoniae con mayor frecuencia. Toda neumonía presentaría cuatro fases: la fase de congestión, la de hepatización roja, hepatización gris y la de resolución. La de congestión básicamente se caracteriza porque el pulmón va a ser pesado, húmedo y rojizo. Va a haber una ingurgitación vascular, el líquido intraalveolar presentaría pocos neutrófilos y numerosas bacterias. En cuanto a la hepatización roja, este lóbulo rojo se hace más firme y tendría un parecido al del hígado, ¿no? O sea, cuando nosotros veríamos el pulmón, en realidad nos parecería la contextura y el color de un hígado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? El exudado, que vendría a ser la presencia de estos neutrófilos, se acentúa más. No va a haber más congestión, va a haber fibrina. Aparecería la fibrina en esta fase de hepatización roja. En la fase de hepatización gris, básicamente se hace una superficie más seca y pues de todas maneras la fibrina se acentúa mucho más. Aquí en la hepatización roja empezaría recién, pero en la hepatización gris ya sería más, más obvio o la presencia de esta sería más abundante, por decirlo así, ¿no? En la fase de resolución, básicamente va a haber una digestión enzimática del exudado que estaría presente. Entonces habrían restos granulares reabsorbidos, ingeridos y expulsados ya sea por la tos o por proliferación fibroblástica. Habría también la presencia de este proceso denominado pleuritis, que vendría a ser una respuesta de la reacción fibrinosa pleural a la infección presente.
En cuanto a la bronconeumonía, básicamente habrían áreas consolidadas de inflamación superior aguda que serían de localización multilobular, bilateral y basal, comprometiendo otros órganos como bronquios, bronquiolos y espacios alveolares. Mientras que la neumonía se localiza principalmente a nivel de los alveolos, la bronconeumonía, como su mismo nombre lo dice, tendría una localización a nivel de diferentes vías, bronquios y bronquiolos y alveolos. Bien, por ejemplo, aquí encontramos lo que sería una neumonía. Habíamos dicho básicamente que la diferencia está en la afectación de la zona, ¿cierto? La neumonía básicamente se ha centrado en todo este lóbulo, mientras que en la bronconeumonía habrían múltiples parches a nivel disperso, por decirlo así, ¿no? En el pulmón, con afectación de repente interna de bronquios, bronquiolos, que no se podría ver en esta imagen. Aquí, por ejemplo, encontramos un corte en la que se evidencian los espacios alveolares que vendrían a ser estos como saquitos que se encontrarían dilatados y que presentarían, número uno, engrosamiento de esa membrana alveolar, número dos, un contenido en el interior de esos alveolos que vendrían a ser el exudado compuesto por polimorfos nucleares. Aquí, por ejemplo, encontrarían las cuatro fases de la neumonía, ¿no? Vemos claramente cómo es que se va acentuando la fibrosis desde la fase inicial hasta la fase tardía y cómo es que en la fase tardía esa fibrosis es más notoria. Igualmente, el polígono nuclear se va acentuando y va disminuyendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un esquema gráfico en la que se evidencia que este polimorfo nuclear, por ejemplo, hay un momento en una fase donde hay un montón, pero después ya prácticamente para la fase de resolución va disminuyendo y se va acentuando la fibrosis, ¿no? Bien, en cuanto a las complicaciones de la neumonía o de cualquier proceso de infeccioso, bueno, pulmonar, básicamente encontraríamos estos cuatro tipos de complicaciones. En cuanto a accesos, porque habría destrucción y necrosis del tejido, empiema, cuando se extendería la infección a la cavidad pleural propiamente dicha, la organización del exudado, bueno, cuando éste se convierte en cicatriz fibrosa maciza, y la diseminación bacteriana es cuando va a otros órganos, ya sea corazón, pericardio, encéfalo u otros por mencionar algunos, ¿no? Cabe aclarar también que dentro de la neumonía esta se podría clasificar de distintas maneras, ¿no? Se podría clasificar como una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía atípica adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial que sería la intrahospitalaria, la neumonía por aspiración, la neumonía necrosante y acceso pulmonar y la neumonía del anfitrión inmunodeprimido. También cabe mencionar que dentro de cada tipo de neumonía existe un agente etiológico más frecuente. Por ejemplo, la neumonía nosocomial, el más frecuente sería la pseudomonas, ¿sí? Bien, aquí básicamente vemos, ¿no?, cómo es que hay ruptura de estos alveolos y cómo es que ese infiltrado ha atravesado esas paredes alveolares y es abundante. Entonces, cuando nos referimos a los dos términos, es necesario hacer un cuadro diferencial entre estos dos, ¿no? Entre bronconeumonía y neumonía. Entonces, hemos visto claramente que la bronconeumonía estaría presente en los extremos de la vida, ¿no? Tanto los lactantes como las personas de la tercera edad. Y el agente etiológico más frecuente vendría a ser el estafilococcus con el streptococcus y el hemófilos. Vemos claramente que la afectación va a ser tipo parche y va a afectar múltiples lóbulos y que básicamente habrían otro hallazgo, por ejemplo, este de acá, el que se menciona, es los focos en distintas fases evolutivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros veamos microscópicamente, vamos a ver distintas fases, ¿no? O sea, vamos a ver, por ejemplo, fase de hepatización roja, otra de hepatización ¿no?, negra, otra resolución. Entonces vamos a ver múltiples fases o distintas fases evolutivas del proceso en sí. Y se estaría tratando de una bronconeumonía. Puede ser esta polimorfa, policíclica y policrómica, a diferencia de la neumonía que en realidad esta es monomórfica, monocíclica, monocrómica y que, bueno, afectaría a los pacientes jóvenes. El principal germen sería el neumococo, afectación lobar
Y cuando nosotros veríamos al microscopio, veríamos prácticamente solamente una sola etapa en todo el proceso este del pulmón, por decirlo así, ¿no? O sea, vemos un corte de pulmón y vemos todos los cortes vistos están en la misma etapa de respiración o de congestión o de hepatización. Bien. Bueno, aquí para mencionar algunos tipos de neumonía, como la neumonía intersticial y la neumonía por algunos gérmenes atípicos, como la neumonía por Pneumocystis caris. Bien, hablar de tuberculosis es hablar de una enfermedad epidemiológica en el Perú que es frecuente. No sabemos claramente que es producido por micobacterias, que vendrían a ser bacilos inmóviles, no formadores de esporas, aerobios, llamados bacilos alcohol resistentes. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos como bastoncitos de color rosadito, ¿no? Estos vendrían a ser los bacilos. Y esa sería la coloración de Ciel-Nielsen, la cual me permite identificar estos bacilos. Hay cultivos especiales también para determinar la presencia de estos, como el Lowenstein-Jenstein. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, que existen diferentes especies de bacilos, pues. Aquí, por ejemplo, aquí es una muestra de esputo donde se evidencia claramente la presencia de estos bacilos, ¿no? Son bastoncitos rosaditos, por decirlo así. Y la forma de contagio. ¿Cuál sería la forma de contagio? Principalmente existen dos formas de contagio. Uno por inhalación de gotas de tos de pacientes infectados y otra es al consumir leche de vacas o provenientes de vacas o leche no pasteurizada, por decirlo así, ¿no? Que contendría el Mycobacterium bovis. Bien. Entonces, en cuanto a la patogenicidad, vemos claramente que el sistema inmunitario va a responder ante la activación de sistemas de defensa, ¿no? Inicialmente con la activación de los macrófagos. Bien, pero el bacilo en sí va a tener también mecanismos de defensa dentro de su pared celular. El mecanismo de o la reacción de defensa va a ser la reacción de hipersensibilidad tipo 4, en la que básicamente van a ser presentados por células del tipo linfocitos T, CD4 y CD8. O sea, va a haber una mediación entre esos linfocitos para la activación de defensa y que nuestro cuerpo no sea contagiado, por decirlo así, de esa bacteria, pues, ¿no? Existen diferentes pruebas. Una prueba rápida, por decirlo así, vendría a ser el PPD, cuya aparición o positividad sería dentro de 2 a 4 semanas. Sin embargo, no me indica enfermedad, simplemente exposición a esta bacteria, ¿no? Y como nosotros sabemos, es muy probable que todo el personal de salud tenga un valor positivo del PPD, ¿no? Porque definitivamente ha estado expuesto en los diferentes años de estudio o de trabajo con pacientes tuberculosos. ¿Cuáles serían los acontecimientos que conducirían a la formación de este granuloma? Habíamos dicho que básicamente se da la activación de es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 en la que se van a dar las activaciones de los linfocitos CD4, lo cual va a originar liberación de citocinas y por lo tanto la formación del granuloma, que caracteriza a esta enfermedad. El granuloma en sí va a estar constituido por una necrosis central o necrosis gaseosa rodeada por células epitelioides con un fondo linfocitario. Entonces, básicamente vamos a ver activación de ciertos moduladores como el interferón gamma, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral que estarían estimulando la liberación de linfocitos y monocitos para que actúen en defensa de nuestro organismo, por decirlo así, ¿no? Básicamente acción de fagocitosis, capacidad bactericida y formación del granuloma en sí. Vemos claramente aquí la formación del granuloma con la presencia de estas células epitelioides, estas células gigantes de Langhans, rodeado por su corona de linfocitos
Hablábamos de esta prueba del PPD, que es una prueba prácticamente para demostrar que ha habido exposición a un paciente con tuberculosis. Bien, entonces habíamos dicho que dentro de la formación del granuloma vamos a ver claramente en el centro una necrosis de tipo gaseosa rodeada por células epitelioides y células gigantes tipo Langhans con una corona de linfocitos. Aquí, por ejemplo, ya sería un granuloma ya en vivo. Vemos claramente que aquí estarían los alveolos y aquí sería el granuloma, ¿no? Vemos claramente la necrosis central y cómo es que le rodean las células epitelioides, la corona de linfocitos. Hemos visto claramente que existe asociación con VIH, ¿no? Y estaría bien también recalcar conceptos fundamentales como infección de TBC, TBC activa. Infección de TBC es cuando ya existe el crecimiento del bacilo en el organismo y no necesariamente va a producir la enfermedad. La TBC activa va a ser cuando básicamente el paciente ya es sintomático. La TBC primaria va a ser la primera exposición del organismo, pero este puede ser indolente o agresiva. Cuando es agresiva, va a haber o se va a denominar una tuberculosis primaria progresiva. En cuanto a la tuberculosis secundaria, podemos decir que vendría a ser una reactivación de TBC primaria o una reinfección endógena. Hablar de tuberculosis primaria es hablar del complejo de Gón. Vemos claramente que existirían un foco de Gón y la presencia de ganglios infectados o afectados. Aquí, por ejemplo, tenemos el corte de un pulmón en la que evidenciamos este aspecto medio lechoso que caracterizaría a la necrosis gaseosa, ubicado a nivel aquí ganglionar y a nivel del parénquima. Aquí nuevamente la presencia de este casio, ¿no? Acá, por ejemplo, un corte microscópico en el que se evidencia la formación de múltiples granulomas con las características ya mencionadas. Una necrosis central rodeada por células epitelioides y células gigantes. ¿Cuál es la evolución de la tuberculosis primaria? Bueno, puede curarse, puede seguir latente o simplemente puede progresar. Al progresar podríamos estar frente a una tuberculosis secundaria, la cual presentaría una destrucción en diferentes órganos, denominándose una TBC miliar. Aquí vemos, por ejemplo, la diseminación hematógena de este germen hacia otros órganos y, por ejemplo, aquí afectación del hígado, de los riñones. Acá, por ejemplo, encontramos la presencia de una célula gigante en el interior de podría ser aquí un bronquio. Acá, por ejemplo, corte de un pulmón. Vemos aquí, por ejemplo, múltiples nodulaciones de aspecto gaseoso, que vendrían a ser, mejor dicho, los denominados, las nodulaciones de este pulmoncito de aspecto gaseoso, que vendrían a ser las de tipo tuberculosis, por decirlo así, ¿no? Y microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Los múltiples granulomas que se ven aquí, junto a este espacio alveolar, ¿no? Acá igual una foto macroscópica en la que se evidencia este casio, es así como aspecto de leche cortada, ¿no? En la superficie del pulmón. Acá, por ejemplo, aquí, esta parte. Igual, ¿no? Este aspecto de casio o de leche, ¿no? Y acá, por ejemplo, a mayor aumento, la formación del granuloma con la necrosis central, acá sería la necrosis central, las células epitelioides con células gigantes y la corona de linfocitos. Las células gigantes son de tipo Langhans, no olvidar. Aquí, por ejemplo, a mayor aumento se evidencian las células gigantes tipo Langhans. Aquí vemos, por ejemplo, la afectación de una nodulación a nivel del ápice que me podría sospechar que podría tratarse de una tuberculosis, ¿no? En cuanto a tuberculosis secundaria, habíamos dicho que básicamente se da por dos procesos, por una reactivación de TBC primaria o por una reinfección endógena. Aquí, por ejemplo, el compromiso de este es mayor, ¿no? Aquí son más fotos en las que se muestran este aspecto gaseoso
y aquí la formación de los granulomas a nivel pulmonar. Aquí, por ejemplo, encontramos un vaso. Este vaso tiene múltiples nodulaciones amarillentas tipo calcio, o sea, vendría a ser una afectación tuberculosa del vaso, o sea, una tuberculosis miliar, ¿no? A ver, vamos a aceptar a alguien que recién entra. Y vemos claramente que podemos ver, por ejemplo, múltiples adenopatías cervicales, aquí, por ejemplo, supraclaviculares. Aquí, por ejemplo, encontramos una tuberculosis intestinal, o sea, compromiso intestinal de la TB. Aquí, por ejemplo, vemos un ganglio que ya estaría afectado, se ha cortado y vemos este aspecto agrandado, con este aspecto medio nacarado, blanquecino, ¿no? Que me haría sospechar de una tuberculosis. Aquí, por ejemplo, encontramos una imagen en la que habría una infiltración o un compromiso de la columna vertebral. Aquí, por ejemplo, un riñón que ha sido cortado y está comprometido por este calcio, ¿no? O sea, por tuberculosis miliar, ¿no? Comentar que también podría afectar el sistema nervioso central y que podría presentarse como una meningoencefalitis difusa o como simplemente una presencia de una masa intraparenquimatosa denominada tuberculoma, la cual podría estar asociada o no a meningitis. Aquí, por ejemplo. Ya habíamos visto fotos del compromiso intestinal, habría también la tuberculosis intestinal. La región más afectada es la región iliocecal. No necesariamente porque haya una tuberculosis intestinal quiere decir de que haya una infección previa pulmonar, ¿no? Puede ser que se haya contagiado a nivel del tracto digestivo, ¿no? Con el consumo de esta leche no pasteurizada. Entonces, frente a una tuberculosis intestinal vamos a encontrar dos formas anatomopatológicas, la de la forma ulcerada o la forma hipertrófica. La forma ulcerada va a ser constituida por úlceras transversales únicas o múltiples y la hipertrófica va a ser principalmente una reacción inflamatoria y fibroblástica exuberante en todo el espesor de la pared. Aquí, por ejemplo, encontramos úlcera, ¿no? Aquí igual encontramos un corte de una sección intestinal y encontramos la presencia de úlceras, ¿no? Que vistas al microscopio vemos claramente que es el epitelio intestinal con la formación de granulomas por debajo. Y este granuloma es tipo un granuloma tuberculoso con la presencia de esa necrosis gaseosa en el centro. Bien, bien. Y el siguiente tema vendría a ser tumores pulmonares. Hablar de tumores pulmonares es hablar de diferentes tipos histológicos de estos, pero se van a mencionar los principales. Los cuatro primeros son los principales. Decimos que el tumor más frecuente vendría a ser el adenocarcinoma y que el segundo en frecuencia vendría a ser el carcinoma escamoso. ¿Qué característica tendría el carcinoma escamoso? Vean esta imagen. Por ejemplo, aquí podemos sacar una deducción lógica. Número uno, la afectación de ese tipo de cáncer vendría a ser central. Y número dos, estaría asociado al consumo de tabaquismo. Entonces, en cortes microscópicos vemos claramente que habría una diferenciación o la presencia de estas perlas córneas si es que estos se encontrarían o serían bien diferenciados, ¿no? Y que habrían también necrosis, hemorragia. Otro de los tipos es el carcinoma escamoso bronquial. Vemos claramente que el epitelio bronquial va a presentar cambios inicialmente metaplásicos y secundariamente cambios neoplásicos. Es decir, ese epitelio va a ser transicional en el sentido de que sabemos que el epitelio de un bronquio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Para que haya un proceso de metaplasia, pasaría a ser un epitelio poliestratificado. Para que sea un proceso de cáncer, pasaría a ser este epitelio poliestratificado, pero ya con cambios de atipia, de mitosis, ¿no? Bien. Hablamos que es bien diferenciado cuando se reconoce claramente la presencia de estas perlas de queratina o perlas córneas, ¿no? Y indiferenciado cuando es un patrón sólido y existe un pleomorfismo, o sea, una alteración de los núcleos de diferentes tamaños, marcado, junto al hipercromatismo, que vendrían a ser los núcleos de color bien marcaditos, por decirlo así, ¿no?
Y como decíamos, el adenocarcinoma vendría a ser el más frecuente y básicamente vamos a ver disposición de glándulas en estos tipos de regiones, en esta región, por decirlo así, pero estas glándulas van a producir un contenido en el interior que va a ser la mucina. Aquí, por ejemplo, también hay que tener en cuenta la diferenciación, ¿no? Porque mientras mejor diferenciado sea, va a tener, mayor formación de glándulas. Y si es indiferenciado, va a ser un patrón sólido. O sea, ya no va a haber glándulas. Vemos claramente aquí, por ejemplo, en el interior la presencia de moco. Aquí un corte, por ejemplo, la afectación de un bronquio con la presencia de este cáncer en la luz bronquial. Este cáncer se caracteriza porque la localización va a ser periférica y no va a estar asociado al consumo de tabaquismo. Es todo lo contrario al carcinoma escamoso. Aquí tenemos más imágenes que muestran las diferentes variantes de este adenocarcinoma, ¿no? Vemos claramente esta forma, con esta forma de glándulas son totalmente diferentes, ¿no? El hallazgo también se podría hacer a nivel citológico, en la que se evidencian estas células tumorales que tienen un núcleo prominente y tuviesen, o bueno, tienen vacuolas intracitoplasmáticas. Recordar que este adenocarcinoma también podría metastasizar a otras regiones, ¿no? Principalmente cerebro. Otro tipo vendría a ser el carcinoma bronquiolo-alveolar, cuya afectación va a ser en regiones bronquiolo-alveolares terminales. Existen dos tipos, los tipos mucinosos o los tipos no mucinosos, y la lesión previa o premaligna que se originan vendrían a ser la hiperplasia adenomatosa atípica. Aquí tenemos claramente la disposición como si se estuviera disgregando o si estuviera rompiéndose, ¿no? Y las celulitas están sueltas. Y el mucinoso, que es claramente un epitelio alto con presencia de mucina en su interior. Aquí sería el mucinoso. Y otro tipo de células vendría a ser el carcinoma de células pequeñas, en la que claramente se evidencian que son células de tamaño pequeño y que tiene un aspecto de sal y pimienta en su interior, por lo que se dice que sería un tipo de tumor neuroendocrino. Cabe aclarar que también existe relación con el tabaco. Y también de que este tipo de tumor generalmente cuando se diagnostica no vamos a ver una transición entre una lesión previa, por decirlo así. Es decir, siempre vamos a encontrar una lesión de este carcinoma ya infiltrativo. No va a haber una lesión preinvasiva o in situ, por mencionarlo así. Y este tipo de tumor está relacionado con mutaciones del P53 y del gen RB. Bueno, aquí vemos el compromiso tumoral. Aquí vemos, por ejemplo, microscopía a menor aumento en la que se evidencian estas células de menor tamaño con esa apariencia de sal y pimienta. No se evidencia bien en estas fotos, pero aquí, por ejemplo, sí. Aquí se ve la presencia, es como que si tuvieran gránulos en el citoplasma, por mencionarlo así, ¿no? Este de acá sería el hallazgo citológico. Y cabe aclarar que también podrían metastasizar a otras regiones como el cerebro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía en la que se evidencia una masa tumoral y la presencia o agrandamiento de esos ganglios mediastinales que al parecer estarían infiltrados por este carcinoma. Otro de los carcinomas vendrían a ser el carcinoma de las células grandes. Aquí el tamaño celular sería grande, los núcleos grandes, núcleos terminantes y presencia de células multinucleadas. También sería una variante de carcinoma neuroendocrino y también tendría la presencia de o la característica de sal y pimienta en el citoplasma. Recordar que los síndromes paraneoplásicos estarían asociados y estarían presentes a estos tipos de tumores. Por ejemplo, habrían alteraciones endocrinas como ginecomastias, hipocalcemias, hipercalcemias, por mencionar algunos de ellos. Y hemos mencionado mucho lo que son los tumores neuroendocrinos, pues estos
tumores o estas neoplasias tienen una clasificación en sí. Y dentro de la clasificación encontramos las lesiones benignas, los carcinoides, el carcinoma de células pequeñas y los carcinomas de células grandes. El carcinoide, como su mismo nombre lo dice, parece cáncer, pero no lo es decir, aún es una lesión benigna. Bueno, aquí tenemos una imagen de localización periférica de este carcinoma y aquí la microscopía en la que vemos claramente que es una lesión que, que no es invasiva, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, una de las características de este tipo de tumor es la organización. Tiene una organización del tipo organoide, no es empalizada, o sea, bien estructurada. Aquí, por ejemplo, se ven bien organizadas, ¿no? Como si fueran nodulaciones, por decirlo así, ¿no? Aquí igual, ¿no? Vemos claramente el citoplasma también en sal y pimienta. Y otro de los tipos de los tumores vendrían a ser los tumores metastásicos. Así como existen tumores primarios, existen también tumores metastásicos. Entonces, cabe aclarar que cualquiera de los tumores primarios en otras zonas pueden metastatizar a pulmón. ¿Y cuál sería la diferencia con un tumor primario? Que básicamente el tumor primario vendría a ser localizado y sería un solo foco. En cambio, el tumor metastásico vendría a ser multinodular principalmente. ¿No? Aquí también multinodular. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, un pulmoncito con múltiples nodulaciones, lo primero que pensaríamos es que este cáncer ha sido una metástasis de un tumor de origen primario de otro órgano, por mencionar así. ¿Cuáles son los órganos que podrían metastatizar el pulmón? Un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de células renales. Bien, perdón, me dio hipo. Dentro de los tumores pleurales encontramos principalmente el mesotelioma. Este mesotelioma es una excepción. ¿En qué sentido? Porque normalmente todos los cánceres que tienen terminación OMA vendrían a ser tumores benignos, pero ese tumor es un tumor maligno. Aquí, por ejemplo, vemos claramente que existirían patrones histológicos, ¿no? Del tipo epitelial, sarcomatoide o mixto. Vamos a poder ver formaciones tubulares, papilas, cordones o probablemente también presencia de células fusiformes. Y existe una marcación que me indicaría que sí se trataría de este tumor que se denomina calretinina. O sea, el ser calretinina positivo me estaría diciendo que se trataría de un mesotelioma. Bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué dijo que era qué? Calretinina, ¿Es, calretinina. es una prueba? Sí, es una prueba de inmunistoquímica con anticuerpos monoclonales. Ah, ya. Es como que pintar el tejido, por decirlo así, ¿no? Si lo pinta es porque es positivo y si no lo pinta es porque es negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, básicamente hemos visto lo que es hipertensión pulmonar, infecciones pulmonares y tumores pulmonares. Algo que no quedó claro, algo que quieran que fiance. Algo que de repente escucharon de la clase que he visto que han colgado de Lima y que de repente no les haya quedado claro. Ese es el momento de que aprovechen y pregunten. No les he tomado lista porque no encuentro una lista oficial en el campus. No he encontrado una lista oficial en el campus. Las causas también es EPOC. Sí podría ser, básicamente, como te mencionaba, son problemas de tipo circulatorio, ¿no? Básicamente es problemas de tipo circulatorio. Pero dentro de las causas encontramos también procesos infecciosos, enfermedades autoinmunitarias, anomalías congénitas del corazón.
También sería asociado, ¿no? A ver, voy a buscarles algo de hipertensión pulmonar, ¿ya? Pero vamos a ver. Porque básicamente tienen que saber sobre la circulación pulmonar como para que entiendan esta entidad. O sea, la fisiopatología me refiero. A ver, vamos a ver. Ah, este de acá creo que había visto y me había parecido interesante. Ya les voy a mostrar un video. Voy a compartir mi... A ver, vamos a ver. Ya que has mencionado... ¿Cuál era? Porque este... ¿Sabes cómo se siente? Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. A petición de una alumna llamada Leslie, intentaré explicar en poco más de 7 minutos los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión pulmonar. Para empezar, es preciso conocer que la circulación pulmonar es doble. Por un lado, nos encontramos con la circulación que se encarga de nutrir las células que forman parte del tejido pulmonar y, por otro, la circulación encargada del intercambio gaseoso. La primera es la circulación bronquial y forma parte del circuito sistémico mayor, mientras que la segunda es la circulación pulmonar y forma parte de este circuito denominado pulmonar o menor. Es precisamente este circuito menor en el que nos centraremos en este audiovisual. El circuito pulmonar comprende el recorrido circulatorio entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. En el ventrículo derecho se origina la arteria pulmonar, la cual a los 5 centímetros de su recorrido se divide en sus ramas principales derecha e izquierda que vascularizan los dos pulmones correspondientes después de ramificarse en arterias cada vez más pequeñas. Doctora, buenas. Doctora, disculpe, referente a lo relacionado que tenemos que estudiar con el cronograma que nos han alcanzado, aparte del ¿Ya? libro de Pato, el Robbins, ¿dónde más nos podemos guiar de sus diapositivas? Claro, pero básicamente es el libro, o sea, si bien es cierto, he agregado cosas apartes, ¿no? Pero básicamente es el libro, o sea, su Biblia tiene que ser su Robbins. Ujú. Y de las diapositivas, ¿no, doctora, para el examen? Claro, acuérdense que el examen lo hace el, de Lima. El examen No parcial lo lo hacen hace los usted, doctora, o los profesores de la ustedes. filial. Usted, Ah, sí. doctora, ¿Cuándo es su primer examen? Todavía no me han dicho nada. ¿Cuándo es su primer examen? Semana creo, en octava. noviembre. La primera Ah, semana de noviembre. primera semana de noviembre. Ah, ya. Ah, ya, no hay problema. Si es que yo lo hago, no hay problema. Si es Ah, que usted lo hace. Vendría sus diapos. claro, o sea, claro, cosas que tienen que saber sí o sí. Gracias. Ujú. Pero también lean el Robbins, ¿ah? Ya le envié la clase. Envié la clase Sí, ya. doctora. Ya. Pero Bien, chicos, usted también lo entonces, dice en clase, claro. lo de sus diapos. Ujú. Bien, chicos, entonces daríamos por terminada la clase. Ya envié la clase a su compañero, que ellos se lo reenvíe a ustedes y estaríamos terminando y cerrando sesión, ¿sí? Nos vemos la siguiente Gracias. clase. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta doctora. luego. Hasta luego.